¿Cómo están? Estamos de regreso, estamos con José Álvaro Quiroga de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, discutiendo sobre el reglamento de la ley, el proyecto de reglamento de la ley de protección de datos. Conversábamos, José Álvaro, en el bloque anterior sobre las particularidades de la protección de datos, pero ya llevado al ámbito digital. Nos comentabas de esta discusión en España sobre si la publicidad se brinda desde... La publicidad es, digamos, específica o dirigida, se brinda desde un servidor fuera del país, pero para brindarse esta publicidad se alojan cookies o información en la computadora que está en el país donde está el usuario, y por lo tanto desde ese punto de vista ya se aplicaría la legislación nacional. ¿Es así como se está discutiendo? Eso es, sí, la aplicación territorial de la norma implica tener un punto de vínculo, ¿no es cierto? Si estás instalado en el Perú y funcionas en el Perú, está claro. Si tomas información de una computadora, de un terminal que está ubicado en el Perú, conforme al proyecto de reglamento, también estaría sujeto a la norma. Ahora, a mí me trae, cuando se estuvo discutiendo la ley, nosotros nos invitaron a participar en la Comisión de Justicia del Congreso, surge un montón de temas preocupantes, ¿no? Por un lado está lo que estabas mencionando, la importancia de proteger los datos del individuo hasta por potenciales, digamos, protegerlo de que sea sujeto de potenciales delincuentes, ¿no? Porque podría ser usado esos datos por cibercriminales, o no, porque pueden acceder finalmente a sus cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Como también el otro tema, en el otro lado de la balanza está el tema de la dinámica de la industria, ¿no? Y entonces todos en esa dinámica incluso participó Google, participaron varias empresas de contenidos, etcétera, mirando cómo es que se hacía un buen encuentro entre ambos puntos, de manera que por un lado se garantice al usuario su propia disponibilidad y al acceso que pueda permitir estos datos, y por otro lado permita que la dinámica de la industria siga creciendo. Leyendo un poquito el reglamento, que lo que yo he visto un párrafo que a mí me ha quedado preocupado, es decir, es cómo es que el usuario tiene que consentir expresamente cada aplicación o cada punto o cada salto como el que va a ser usado en las aplicaciones en Internet. Esto complicaría de alguna forma, o sea, es como que sale una nueva por ejemplo, en Gmail sale algo adicional, tendría que consultarlo a todos los usuarios para que efectivamente dejen usar con sus mismos datos para usar esta aplicación. Por ejemplo, sale la geolocalización, entonces tendría que volver a pedir autorización o lo que fuera. Y es como que se rompe con el acuerdo tácito que tú le dices: yo confío en ti, Google, y te doy permiso para que utilices mis datos, y luego simplemente le dicen: oye, ¿quieres que utilice la geolocalización? O sea, a la hora que entro a mis otras aplicaciones, estoy de alguna forma aceptando el uso de los datos personales. ¿Cuál ha sido la posición a la hora de redactar el reglamento a la hora de ser, me da la impresión, ser tan restrictivos? En materia de consentimiento tenemos un marco en general, pero en materia de consentimiento, que es el punto que tú tocas, el marco que nos da la ley. Nosotros estamos reglamentando una ley y no podemos modificarla por vía reglamento, eso no se puede hacer. Y la ley dice consentimiento expreso. Entonces es una crítica de la que tendrán que hacerse cargo quienes hicieron la ley. La ley dice consentimiento expreso, y eso en materia jurídica significa eliminar las formas de consentimiento tácito, que en otras leyes existen y que en muchos casos son razonables. El consentimiento tácito es una manifestación de voluntad en la que uno deriva de una manera de hacer las cosas, lo que tú dices, ¿no? Si siempre entro y tal y nunca me he quejado, yo puedo entender que él está aceptando y no tiene problema. Pero la ley dice consentimiento expreso. Sí, pero no sé si previo, pero por ejemplo, yo entro a la página e informado. Pero en el reglamento es muy específico, y podríamos abrir el reglamento que dice, porque yo podría leer, decir, yo expresamente autorizo para que me des, para que uses mi, o sea, y permito una mirada, como te doy autorización para usar en todas tus aplicaciones. Estoy expresamente autorizando, pongamos el ejemplo de Google, para que utilice mi información personal para sus aplicaciones que estén bajo Google. En el reglamento lo que yo leo es que te dice: ese tipo de apertura no está permitida. No, no se habla de que para cada cosa, si hay un tratamiento distinto, dice algo así como... Aquí tengo el reglamento. Sí, bueno, lo que pasa es que si van a hacer algo
algún tratamiento nuevo, diferente al que estaban haciendo de tus datos, sí tienen que conseguir tu consentimiento. Ahora, ¿cuál es la dificultad? Te lo ponen allí, tú haces tú el texto, dices sí y ya. No es tan difícil. El tema es qué pasa si tú das autorización para el tratamiento A, B, C y luego te saca un tratamiento Z. Hay dos posibilidades nuevamente. Que a ti ese tratamiento Z te parezca estupendo y no tengas ningún problema con él, y nunca te vas a quejar. Pero si ese tratamiento Z te complica la vida, tú tendrás derecho a decir, oye, yo no te he autorizado a hacer eso. No es así nada más. O sea, no es que no lo puedan hacer. Lo pueden hacer si consiguen tu autorización. La pregunta es, ¿debemos dejar que lo hagan aun cuando tú no le des autorización o cuando tú estés en contra? No, pero la autoridad va a actuar, digamos, ante una denuncia, o va a poder actuar de oficio también. La autoridad actúa siempre de oficio. Es un tema jurídico que no hace mucho sentido cuando uno lo escucha de fuera. Siempre de oficio, pero a partir de una denuncia o porque el director conoce de algo. Es decir, la función no es de oficio, pero puede ser también. O sea, la facultad de supervisión y sanción es de la autoridad. Puede iniciarse porque alguien acusa, porque alguien avisa, porque investiga, porque sanciona, porque hace una inspección o porque es un tema notorio en la sociedad. Te va a recibir, por ejemplo, sí, no sé, sí, la autoridad si la pregunta es, ¿recibe denuncias? Si te denuncias, y de repente dice, ajá, acá está pasando algo raro, voy contra esa empresa. Y se pueden hacer inspecciones sectoriales, sí, hay facultad de ir a fiscalizar y abrir proceso y sancionar. Ese es uno de los procesos. Porque digamos, el afectado, además de ir a la autoridad, tiene digamos, el canal del Poder Judicial por el derecho de autodeterminación informativa. A este momento, cuando el reglamento esté vigente, serían vías paralelas, pero porque no es una instancia administrativa previa ni nada. No es una instancia previa, pero digamos que la autoridad es la instancia administrativa especializada en el tema. Claro. O sea, si yo tuviera un problema, lo que yo debería hacer es denunciar a la autoridad para que la autoridad tenga conocimiento y pueda actuar. Pero de alguna forma está jugando un rol como de fiscalía, de procuraduría, o sea, bueno, es una agencia de control en defensa del derecho humano a la protección de datos, sí, claro. No está pintada en la pared, no es por eso. ¿Y cómo opera legalmente? O sea, tiene que presentar ante la fiscalía, o sea, es como si fuera ante la fiscalía, no. Son sanciones administrativas. Son sanciones administrativas. La propia autoridad denuncia, abre proceso y sanciona. Administrativa.